Amigos y amigas, un nuevo capítulo de Pucón en el corazón por las pantallas de Pucón TV y todas nuestras redes sociales. Una vez más junto a Blanca Veró Fernández, candidata a alcaldesa por nuestra comuna. Blanquita, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta. Estamos en un hermoso día, así que muy contenta de poder estar nuevamente en este programa y un saludo afectuoso para nuestras vecinas y nuestros vecinos de Pucón. Hemos decidido seguir con las locaciones en el área urbana de Pucón, en nuestras calles, porque son estas calles justamente las que marcaron la vivencia, la primera infancia, adolescencia y juventud de Blanca Veró, una puconina de tomo y lomo, como suelen decir ustedes, una hija de esta tierra. Y de hecho estamos en las afueras del colegio Nuestra Señora de Fátima. Esta es la parte más antigua del colegio. Un poquito más atrás está la parte más nueva que está justamente refaccionándose. Y en donde usted, Blanca, en el plebiscito de octubre, el 17 de octubre, si mal no recuerdo, usted votó ahí firme y claro por el apruebo también. Así es, a mí me tocó justamente en este colegio que, bueno, fue un colegio en el que yo estudié en enseñanza básica desde el quinto básico, y es un colegio al que yo le tengo unos recuerdos maravillosos. Además fue parte de mi niñez. Aquí en ese tiempo teníamos como directora a la profesora Floroses, al profesor José Quesada, una cantidad de profesores que guardo muchos recuerdos, y este es un colegio que tiene muchos años. Este espacio, de hecho, era el gimnasio donde practicábamos, donde por muchos años se practicó gimnasia. Es un colegio que se ha ido adecuando y se ha ido extendiendo bastante. Bueno, en realidad a Blanca Veró yo la conocí siendo muy niña, antes de quinto, porque yo la tomé en la escuela Fátima de quinto a octavo. Pero ya antes la conocía como niñita, cuando iba con su hermanita al colegio. Después la tomé de quinto a octavo, yo fui su profesor jefe. Ella era la que me ayudaba en todas las situaciones de los actos, tenía mucha iniciativa, siempre estaba preocupada de lo que a ella le correspondía en el colegio. Era buena alumna, no, yo no estoy diciendo para ayudarla, era tal cual. Era muy buena alumna, siempre preocupada de sus trabajos. Ella siempre ayudando a los demás también, así es que Blanca en realidad siempre tuvo ese carácter como de líder, liderando las actividades propias del colegio. Cuando había que hacer actos en los colegios, ella siempre estaba como presente tratando de liderar y ayudar montones. Eso son como las características más superficiales. Y muy buena niña, igual, muy buena persona. Ahora como vecina, que ella vive aquí junto, la conozco harto, así que está muy bien, digamos, en lo que ella promete, en lo que ella quiere postular, en la proyección que tiene como alcaldesa en este caso. Yo creo que apuntó bien, porque ella tiene esas características de ser líder, de tener iniciativa y de colaboración. En el colegio sobre todo siempre está ella colaborando. Yo recuerdo cuando recién salió del liceo, ella quedó en la universidad, me parece, con educación física, pero casi de inmediato ella formó grupos para mostrar, digamos, lo que a ella le competía en cuanto a la carrera que llevó en principio. Bueno, después estudió Derecho en realidad. Pero para mí, siempre Blanca fue distinguida en ese sentido, en que siempre sus tareas, bien ordenadita. Ella también, digamos, siempre seguía colaborando con sus compañeras, con sus compañeros. Así es que es una alumna que tiene un liderazgo profundo, de buena persona y de buena proyección. Así es que yo le deseo lo mejor a Blanquita. Esperamos de verla en lo que ella está tratando de postular, para que ella aflore todas esas características de muy niña, las mostró, de ser una buena líder. Blanca, ¿es relevante el hecho de caminar por las calles de Pucón, que son los lugares que usted recorría de infancia en adolescencia, ¿cierto? Porque es importante remarcar que usted es de acá, que este territorio lo conoce como la palma de su mano, y justamente
son esos elementos más afectivos, más emocionales, los que la llevan a tomar una determinación tan importante como embarcarse en la posibilidad de dirigir los destinos de esta comuna? Bueno, sí, Gonzalo, en realidad esa es una pregunta que en varias oportunidades cuando he ido a visitar a los vecinos me preguntan por qué tomé yo la decisión estando en una función pública ya hace más de 5 años. La primera vez que fui candidata era directora regional del FOSIS, tenía una muy buena evaluación, un muy buen lugar de trabajo con un excelente equipo, y tomé la decisión por primera vez de ser candidata. Renuncié a mi cargo de directora regional y dije, bueno, voy a ir a jugármelas por Pucón, por nuestros vecinos y nuestras vecinas, voy a sumarme a esta tremenda tarea, sabiendo que era una tarea también de largo aliento, que no era una cosa tan fácil tomar una resolución y efectivamente competir con candidatos que ya habían sido, en este caso con al actual alcalde, el que ya había sido autoridad por muchos años, y bueno, a pesar de todo, no había sido candidata antes, fui por primera vez candidata y tuve la segunda mejor votación en ese momento. Para mí era un tremendo compromiso, y yo siento que tenía un compromiso y tengo un compromiso ético y moral también con Pucón. Yo, como muchos alumnos, hijos de este colegio que se educaron, nos educamos en la Escuela 9, otros seguramente en su momento en la Escuela 10, en el Liceo Pablo VI, con mucho esfuerzo nos fuimos educando. Yo tuve que trabajar también para financiarme también parte de mi estudio, y ha sido también y fue también un tremendo sacrificio tener que trasladarme a otra ciudad para poder educarme, para poder, junto con mi hermana también, porque ella también estaba estudiando en esa época servicio social. Entonces es un esfuerzo familiar, y seguramente muchos vecinos que hoy nos están escuchando verán también reflejado lo que significa para muchas familias de Pucón el invertir en la educación de sus hijos. Muchos de ellos les toca trabajar en el verano, les toca sumar recursos justamente para poder educarse y poder avanzar. Pucón no es una comuna donde en esa época no teníamos universidades. Entonces nos correspondía a muchos tener que trasladarnos a otros lugares para poder acceder a una educación. Cuando yo estaba en la escuela, cuando partí, la Escuela de Derecho nuestro era una de las primeras escuelas de Derecho que se formaba en Temuco. Entonces, claro, me tocó ahí, después obviamente me tocó desempeñar otras tareas, me casé, tuve 3 hijos. Entonces hay cosas de repente que uno va también dejando un poco más de lado porque tienes que asumir otras responsabilidades. Pero a muchos jóvenes de Pucón es un tremendo esfuerzo el que hace su familia, el que hacen ellos mismos para poder ir educándose, y muchos de ellos tienen que trabajar en el verano. Yo lo tuve que hacer, a mí me tocó trabajar y yo feliz lo hacía porque además generaba mis propios ingresos. Trabajé en el Puerto del Estero con Claudio Díaz, trabajé también un tiempo en la península, también que dependía del Puerto del Estero, trabajé en el casino también cuando en esa época estaba en el Hotel Pucón. Y bueno, con eso me financié los primeros años de mi universidad. Y eso fue un esfuerzo y un tremendo sacrificio también, y me siento muy orgullosa también de eso. Esos aspectos son muy importantes en términos biográficos, porque el relato que usted establece puede ser el relato de vida de muchos puconinos y puconinas, ¿no?, que han vivido su existencia en esta bella comuna de esa manera, que los marcan esos mismos hitos. Eso es sumamente relevante, conocer el territorio, conocer a su gente, y por lo tanto las vivencias compartidas son las que a uno le van entregando también la situación del diagnóstico comunal y cuáles son los principales sueños, esperanzas, anhelos y los problemas que le afectan a la gente, porque usted lo conoce eso mejor que nadie, mejor que otras personas que quizás han llegado hace poquito y que se empeñan en estos mismos afanes. Así es. ¿Les parece que crucemos al frente? Bueno, otro tema también que es importante y que siempre yo lo resalto, y por eso yo también creo mucho en los profesionales de Pucón, porque como yo soy una hija de esta comuna, yo creo en toda esta generación que con mucho esfuerzo se ha ido educando, que son generaciones que han puesto mucho empeño en salir adelante. Y a mí me parece fundamental que nuestro municipio y todos los programas que se desarrollen en la comuna potencien justamente el contratar a profesionales, a técnicos, a hijos de Pucón, a personas que han vivido toda su vida acá,
y que se han esforzado por salir adelante. Yo creo que eso es una de mis... si tú me preguntas a comparación con otros liderazgos, con otras gestiones anteriores, yo soy una candidata y voy a ser una alcaldesa comprometida con los vecinos de Pucón y que va a priorizar la contratación de profesionales, técnicos y funcionarios, gente que sea de nuestra comuna. En épocas pasadas se cometió el error de priorizar a profesionales y gente de otras comunas, menoscabando muchas veces la condición de nuestra propia gente. En mi caso no. Yo ese es un compromiso, lo tengo puesto en el programa de gobierno comunal y para mí va a ser primero Pucón, segundo Pucón y tercero Pucón. Y la prioridad absoluta de contratar profesionales de nuestra comuna. Eso es fundamental para mí. Recorrimos de la Escuela Nuestra Señora de Fátima, llegamos ahora en donde está emplazada actualmente la sede de la UFRO de Pucón, ¿cierto? En donde antes estaba aquí el Colegio 9, decía usted. Aquí este sector era la Escuela 10 y el otro sector del lado de allá era la Escuela 9. Yo estudié en la Escuela 9, bueno, de hecho, yo puedo, cuando hablamos de la UFRO me acuerdo principalmente de que uno de los temas sumamente importantes en esa época, donde fue alcalde, el exalcalde Chito Banguilef, donde estuvo Faisal El Tit, uno de los sueños de ellos y de esa época y de todos los puconinos y puconinas era justamente que llegara una casa de estudio, una universidad queríamos para Pucón. Nosotros también soñamos en que podamos tener, ojalá, más ofertas desde universidades que se instalen en la comuna y que generen esa posibilidad que muchos más jóvenes puedan acceder y que no se tengan necesariamente que trasladar, o también institutos profesionales que no necesariamente se tengan que trasladar a otras comunas a educarse. ¿Cómo no va a querer una familia de Pucón que sus propios hijos, que su propia gente se eduque en la propia comuna, pero además sirva a su pueblo? Yo creo que ese es el sueño de cada uno de nosotros, de poder desarrollarnos profesionalmente en nuestro hogar, en nuestra comuna que queremos, y además eso significa un compromiso mayor también con las necesidades de nuestra gente. ¿Qué más que nosotros sabemos lo que finalmente los vecinos y las vecinas quieren? Así que ese es un tema también prioridad en mi gestión. Y bueno, de lo que tú ves ahora es la universidad y en el tiempo, antes del 80 esto era, y en el periodo del 80 esto, como te decía, era la Escuela 10 y se separaba justamente por un portón. Por un portón se separaba a la Escuela 9 y yo mis primeros años, desde primero básico a cuarto básico, estuve en la Escuela 9. Y ahí me acuerdo que una de mis profesoras, nunca me voy a olvidar, porque era la profesora Juanito Romero, que seguramente, ojalá que vea este programa, nunca me voy a olvidar de lo amorosísima que era ella con nosotros. Así que tengo hermosos recuerdos de la escuela, hermosos recuerdos de estos espacios, que seguramente muchos compañeros de colegio y que hoy son papás, son abuelos, se van a recordar también. Cuando uno le recuerda a usted la escuela Nuestra Señora de Fátima, o estos establecimientos educacionales en donde usted estuvo, ¿cuáles son los primeros recuerdos, los primeros chispazos e imágenes que se le vienen a la mente? Bueno, primero yo diría algo que es sumamente importante y que se ha ido perdiendo un poco con el tiempo, que tiene que ver con esta identidad, con esta forma de relacionarnos que era muy desde lo afectivo. Yo creo que eso se ha ido perdiendo con el tiempo y debiéramos nosotros potenciar esta forma de relacionarnos desde la unidad, desde las construcciones más colectivas, más desde las cosas que nos unen, más desde las cosas que nos dividen. Nos falta sumar más eso, y yo espero que en mi gestión podamos propiciar esos encuentros importantes donde todos tenemos que sumar, donde todos tenemos que ser capaces de ir deponiendo de repente algunas cuestiones que son intereses personales, incluso cuestiones políticas, en pos de esa comunidad, de eso donde nos juntábamos anteriormente, entre la familia. Pucón es una comuna muy tranquila, Pucón y los puconinos es gente trabajadora, valiente, esforzada. La gran mayoría de nuestros vecinos quiere paz y tranquilidad y quiere poder ir creciendo, pero en forma armónica, en forma tranquila. Bueno, eso es lo que queremos nosotros potenciar y desarrollar en mi gestión como alcaldesa. Venimos entonces de la Escuela Nuestra Señora de Fátima, Colegio 10, Colegio 9, estamos en plena plaza de Pucón, que ha sido remodelada. Podríamos caminar un poquito hacia allá.
porque estamos muy cerca de la casa museo del padre Pancho, que es una historia muy interesante la del padre Pancho. He tenido la posibilidad varias veces, cada vez que puedo me meto al museo. Está el trabajo epistolar de él, las cartas del padre Pancho son maravillosas. Escribía muy bien él y es como una figura renacentista que tenía este bello Pucón, porque artesano, pintor, con trabajo de literatura, doctor en filosofía, era un ser humano muy completo y que a ustedes lo tienen como muy arraigado al padre Pancho, que es la historia de Pucón. O sea, absolutamente, yo cómo no lo podría tener arraigado si en definitiva el padre Pancho fue bueno, primero un sacerdote con un tremendo corazón. Él hacía votos de pobreza. Yo me recuerdo en el tiempo que mi papá vivía, él siempre me contaba cómo el padre Pancho hacía justamente esto, pues hacía los votos de pobreza. Era además un sacerdote que sumaba, que hacía un trabajo comunitario maravilloso. Era de aquellos que se trasladaba al campo a caballo, que se acercaba a las comunidades. Él además fue, los vecinos de Pucón lo saben, él fue vital para lo que significó la construcción del hospital, para lo que significó muchas obras en la comuna, la iglesia, una serie de obras que él desarrolló, y siempre fue, a pesar de pertenecer a una de las familias más acomodadas de Chile, fue un sacerdote ejemplar. Y en esa época él generó un trabajo comunitario con jóvenes muy importante. De hecho, mi tía Enriqueta, por ejemplo, fue parte de quienes trabajaban en acción social. En acción social, en eso trabajaban y bueno, él tiene hoy este merecido museo porque efectivamente él marcó la vida y el desarrollo de esta comuna. Así es. El monasterio también, que fue importante, en Curarrehue también hizo una tremenda obra, entonces un merecido reconocimiento, y para mí también me ha marcado también mi vida, porque bueno, para la vida de mi padre también fue muy importante en sus tiempos de juventud, así que si yo recordando te digo, si alguna vez vi a mi padre llorar fue cuando justamente falleció el padre Pancho, por lo que significaba su historia, su tradición, su trabajo, su tremendo amor por Pucón y por ayudar a los más necesitados. Son esas figuras históricas corajudas, ¿no? Pero que aglutinan, que suman muchos elementos y que logran ser totalmente transversales. De hecho, bueno, esto se saca adelante a través de una fundación, está muy vinculado obviamente con la Iglesia Católica, pero yo soy agnóstico y respeto mucho la figura del padre Pancho por su relevancia histórica, pero quería aprovechar también la posibilidad de que estamos muy cerca de esta figura monumental que tiene la historia de Pucón, para hablar un poco de los valores que deben inspirar la acción política, porque los tiempos de campaña suelen ser duros, aparecen de repente ataques furibundos, muy recios, en tiempos de redes sociales en donde la cosa se pone muy virulenta a rato. Usted no ha estado exento de eso, ha estado recibiendo golpes bastante duros últimamente, algunos, digámoslo, bastante mala leche, con algunas cosas que son falsedades incluso, porque uno puede estar acostumbrado al juego político que de repente la reyerta se da, pero siempre en buena lid y con buenas prácticas. Conocer su impresión un poco respecto a eso, porque tal vez la gente común y corriente dice, bueno, los políticos se pelean a cada rato y deben estar acostumbrados a pelear, pero resulta que el actor político también es un ser humano y por lo tanto tiene su corazoncito y esos golpes también duelen. Mira, antes de referirme a ese tema, solamente precisarte algo con respecto a la figura del padre Pancho, que tiene que ver con su figura que trasciende a la Iglesia Católica, que es amplia, es una figura que trasciende, yo diría, todas las iglesias, y me parece un merecido reconocimiento. Y volviendo al punto que tú me señalabas, solamente decirte que bueno, que yo lamento que efectivamente eso se haya generado en un espacio donde primero Pucón es una comuna pequeña, donde además después del 11 de abril nos vamos a volver a encontrar todos los vecinos y todas las vecinas, porque tenemos que avanzar y aquí no sobra nadie.
todos son importantes en este trabajo en conjunto y mancomunado que tenemos que realizar. Por eso yo aprovecho además de hacer un llamado a quienes son candidatos y candidata alcaldesa que tengan una forma y que practiquemos una forma mucho más humana y mucho más de un respeto mutuo que debe existir en el marco de la campaña. Yo les quiero decir que efectivamente tú tienes razón, he sido atacada reiteradamente y en forma muy violenta, y ha sido muy lamentable porque, como te decía, todos vamos a volver a encontrarnos después del 11 de abril y tenemos que vivir en comunidad. Y Pucón siempre se ha caracterizado por ser una comuna que quiere tranquilidad y que queremos desarrollarnos en forma armónica. Por eso es muy complejo. Ahora, ¿por qué te lo digo además? Porque una de las mayores críticas que he recibido, y voy a aprovechar el momento también de entrar, como se dice, a las patas del caballo, a los pies del caballo. Una de las mayores críticas que he recibido, porque he recibido también otras bastante violentas, y que donde el lenguaje ha sido muy fuerte, muy violento, tiene que ver con esta presentación que realicé a propósito de la modificación de la ley con respecto a los cargos de reelección y que afecta en este caso a los candidatos a alcaldes, concejales, diputados y senadores. Y en este caso, bueno, mucha gente me ha criticado y sin tal vez tener el conocimiento absoluto de cómo opera esto. En realidad para mí fue un momento muy complejo, no fue fácil, Gonzalo, tomar la resolución de hacer una presentación de esa naturaleza. Primero porque efectivamente, si bien es cierto, la norma constitucional y la reforma constitucional establece claramente que quienes tienen la facultad de poder interponer esta acción eran solamente las personas que van a un cargo de igual relevancia, en este caso los candidatos o candidatas a alcaldesa. No podía ningún otro ciudadano hacer esta presentación, y me refiero a la presentación con respecto a la impugnación al actual alcalde. Entonces, bueno, para mí no fue una decisión fácil, porque además se conjugan otras situaciones, pero para que le quede claro a la ciudadanía y a los vecinos esa es una situación que debió realizarse y la tuve que realizar yo porque la ley establece expresamente que tenía que realizarla una persona que estuviera a elección o postular a un cargo de igual característica. Por tanto, no la podía hacer ni un concejal ni un ciudadano, porque en un principio cualquiera hubiera podido pensar... Debía ser también un candidato a alcalde. Tenía que ser un candidato a alcalde. Bueno, ninguno de los demás candidatos tuvo ni la valentía ni el coraje de hacerlo, porque finalmente lo que yo hice fue una presentación jurídica, absolutamente jurídica. En la presentación que yo hice no hay ningún juicio ni de valor, ni personal ni técnico con respecto a la figura de la actual autoridad comunal del alcalde. Entonces yo quiero, para ir bajando un poco este nivel de rumor, para que la gente sepa que es una presentación solamente jurídica y que surge a propósito de esta modificación, que después del 28 de octubre se genera esta modificación legal donde limita la reelección eterna de muchas autoridades, justamente para evitar muchos actos que la ciudadanía considera que no son sanos para el Estado de Derecho. Y en ese sentido lo que yo hice es utilizar un instrumento jurídico para hacer esta presentación y que finalmente el tribunal resuelva y aclare si se aplica o no en la autoridad comunal. Y teniendo esto claro, a mí me llama profundamente la atención que el cuestionamiento constante haya sido hacia mi persona, cuando en la práctica lo que yo hice fue solamente hacer una presentación jurídica. Entonces llama un poco la atención ese doble estándar de repente, ciertas personas que están disponibles para ciertas cosas que les conviene o que aparecen señalando que lamentable que se haya presentado, pero que finalmente van a ser beneficiados ellos también con esto, pero que no hayan tenido, como digo, ni el coraje ni la valentía de haber hecho la misma presentación jurídica, porque si en definitiva las reglas son estas, es bueno que la ciudadanía tenga claridad de cómo opera el sistema jurídico. Recuerden que después del 28 de octubre hubieron muchas modificaciones legales. Justamente lo que la ciudadanía no quiere es que quienes se han perpetuado por mucho
mucho tiempo en el ejercicio del poder lo sigan haciendo. La ciudadanía quiere cambio de rostro, quiere cambio de personas que estén disponibles a hacer acciones en beneficio de la ciudadanía, a servir a su pueblo. Y en este sentido, por eso a mí me ha llamado la atención, porque finalmente en vez de decir, oye, sí, la presentación que hizo Blanca Veró corresponde de acuerdo a derecho, lo que he recibido han sido críticas brutales. Y lo digo claramente, críticas brutales del mundo más duro de la izquierda y críticas brutales también del mundo derecha. Y yo lamento que no se hayan leído la norma, porque si se la hubieran leído, habrían evitado haber cometido este grave error de hablar o de criticar constantemente a una persona que lo único que hizo es, de acuerdo a la norma jurídica y en este Estado de Derecho, hacer una presentación que correspondía, porque además, en primera instancia, esa resolución y esa presentación fue acogida. Ahora, en el marco del derecho, lo que corresponde y lo que ha hecho el alcalde es hacer una presentación de apelación y bueno, se estará a la espera. Pero lo que tiene que saber la ciudadanía finalmente, que además es el legítimo derecho de la actual autoridad hacer la presentación y la apelación, pero que en definitiva esto se resuelve el día 11 de abril. Si aquí se mantenga o no el actual alcalde, la elección se resuelve el 11 de abril. Son los vecinos y las vecinas las que finalmente son los que van a tomar la resolución de quién va a administrar los destinos de la comuna. Y yo espero finalmente que la ciudadanía elija a una hija de Pucón que está disponible y ha estado siempre disponible a trabajar por su comuna. Estamos entrando ya en la fase final del programa, apuntar que justamente el espíritu de esa ley lo que busca justamente la renovación del liderazgo de las autoridades, ¿cierto? De las que están detentando poder en el espacio público en los distintos niveles, algo que la ciudadanía ha solicitado con mucha fuerza y que justamente las calles, los movimientos sociales, el estallido de octubre lo deja de pleno manifiesto. Hay coraje y valentía al hacer la presentación. Hay también una oportunidad política que duda cabe, estamos en un contexto de campaña y hay una competencia. Y sabes, Gonzalo, además quiero aprovechar de remitirme muy brevemente, en honor al tiempo, que también se me criticó por el momento y la oportunidad. Y eso también es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí también me afectó fuertemente y porque mi familia y mi madre personalmente tenía una muy especial cercanía, afecto a la señora del alcalde, y lamentablemente fue una situación muy triste personalmente. Por eso yo digo, fue un momento muy complejo para mí tomar una decisión de esa naturaleza, pero no podía hacerlo de otra forma, la ley lo establecía. Pero además otra cosa importante, para mí en este caso, no fue una cosa fácil. Personalmente yo tengo mucha cercanía con la familia desde el punto de vista personal. Y eso no significa que eso no haya sido un tema complejo para mí. Entonces yo aprovecho de clarificarlo, porque hubieron muchos comentarios muy violentos hacia mí, muy mordaces, muy de mala intención, de mala leche, como se dice, señalando que casi esto era un festín. Y obviamente que no. ¿Cómo voy a hacer un festín si yo a la señora Nana la respetaba profundamente y ella tenía una cercanía con mi familia? Mi padre fue muy amigo por muchos años, además del hermano del actual alcalde. Las familias son familias que se han relacionado por muchos años, familias antiguas de Pucón. Fue un momento muy difícil para mí y es bueno que la ciudadanía también lo sepa. No todo lo que se dice o lo que se hace o se dice de repente en las redes sociales es efectivo. Y por eso es tan importante no olvidar los aspectos que tienen que ver con la familia, con la humanidad. La política no es a costa de lo que sea, ganar no es a costa de lo que sea, pasando por encima de la familia, ni pasando por encima del honor de las personas, ni pasando por encima de principios y valores que son fundamentales. La política tiene que humanizarse, la política tiene que ver con relacionarse con las personas y ese tema es muy importante, por lo menos para mí es fundamental. Sí, me parece que han sido pertinentes las aclaraciones en ese sentido. La ciudadanía demanda información oportuna, transparencia respecto a las acciones que ejecutan, no solamente las autoridades, sino que también los candidatos, y es importante dar estos debates de cara a la opinión pública de manera transparente.
y de la voz directa de quien genera la acción. Así que en parte ese es el sentido que tiene este programa también. Estamos llegando ya casi al final, Blanquita. Hemos recorrido las unidades educativas en donde usted se formó acá en Pucón. Concluimos acá en nuestra hermosa plaza de Pucón, en pleno centro, muy cerquita aquí de la casa del Museo del Padre Pancho, ya nos referimos a él también. Y tal vez estos últimos minutitos para enviar un mensaje a la gente que nos ve a través de Pucón TV y de nuestras redes sociales. Llegó marzo, estamos mejorando nuestros indicadores de casos activos de coronavirus. Se le abre una puertecita de esperanza de ampliar un poco la temporada de verano a nuestra gente, ojalá la primera quincena de marzo que siga el movimiento, así que quizá pequeñas luces de esperanza para que el futuro esté un poquito mejor. Sí, absolutamente. Yo enviarles un cariñoso abrazo a cada uno de nuestros vecinos, nuestras vecinas, decirles que tenemos que seguir adelante. El coronavirus todavía está con nosotros, pero tenemos una luz de esperanza, primero con todo este proceso de vacunación, segundo, Pucón ya está en fase 2, entiendo y espero que podamos avanzar a fase 3 rápidamente. Tenemos que levantar Pucón, tenemos que avanzar, tenemos que generar una serie de cosas que son importantes para nuestra comuna y tenemos que trabajar unidos, transversalmente, y lo digo con la convicción de que la única forma para que Pucón pueda avanzar en forma armoniosa, y cuando hablo en forma armoniosa me refiero no solo con las personas, con las comunidades que componen nuestra comuna, sino también en forma armoniosa con nuestro ecosistema, con nuestro medio ambiente. Eso es lo que aspiramos nosotros. Yo los invito a que caminemos juntos, que tengamos esperanza. Es posible generar un cambio ordenado, planificado. A eso los invito a cada uno de ustedes. Un abrazo grande y mucha fuerza. Y Pucón en el corazón. Así es. Terminamos entonces un nuevo capítulo de Pucón en el Corazón por Pucón TV. Síganos a través de nuestras redes sociales y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.